Del Evangelio según San Lucas. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también el tiempo está cerca. No los sigan. Cuando oigan hablar de las guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de esto los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Hola amigos y amigas. Se cuenta que una vez un maestro con sus discípulos fueron a un lugar, a un monte, y entonces allí encontraron una casa donde vivía gente muy pobre. Bueno, dialogando con el hombre de la casa, le preguntaron de qué vivían. Ellos dijeron: vivimos de una vaquita que nos da la leche. Bueno, con eso podemos hacer algunos quesitos, vender en el pueblo, y de esa manera vivimos. Bueno, cuando el maestro con sus discípulos volvían a sus casas, saliendo de ese lugar, vieron esa vaquita que estaba al borde del precipicio. El maestro le dijo a uno de sus discípulos: anda a empujar esa vaca. El discípulo no entendió, no quiso hacerlo. Le dijo: maestro, es lo único que ellos tienen, ¿cómo vamos a empujar esta vaca? Sin embargo, el maestro insistió y el discípulo tuvo que obedecer. Empujó esa vaquita y cayó al precipicio. Nunca entendió el discípulo por qué el maestro le mandó empujar esa vaca. Al cabo de unos años volvieron a ese mismo lugar el maestro con sus discípulos. Allí donde estaba ese ranchito, esa casa tan pobre, había entonces ya una casa muy linda, y pensaron los discípulos: ya no habría más nadie aquí de la gente que había encontrado antes. Sin embargo, se dieron cuenta de que la persona que los atendió había sido el mismo hombre que los había atendido unos años atrás. Entonces le preguntaron: ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que ahora tienen esta casa? Él les dijo: bueno, nosotros vivíamos muy pobremente, teníamos una vaquita, con eso vivíamos, pero luego sucedió que esta vaquita se desbarrancó, cayó al precipicio y tuvimos que empezar a hacer algo nuevo. Y entonces se nos ocurrió hacer una huerta, una pequeña huerta. Y entonces esa pequeña huerta fue creciendo y vendimos los productos en el pueblo. Y entonces crecimos tanto que pudimos hacer entonces esta hermosa casa. Justamente en ese momento, estos discípulos entendieron por qué el maestro les había ordenado empujar la vaquita. Ciertamente, para que vengan tiempos buenos, tiempos nuevos, tiempos mejores, se necesita una crisis, se necesita que esta vaquita finalmente caiga para que venga algo nuevo. Cuando acontecen algunos trastornos, podríamos decir políticos, o guerras, o peste, o hambre, o alguna situación de miseria, entonces, ¿qué sucede? Se difunden aquí fácilmente
unos ciertos rumores sobre el fin del mundo. Encima, si nosotros leemos la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice que los hombres serán egoístas, serán amigos del dinero, serán fanfarrones, serán arrogantes, no van a respetar la religión, serán vanidosos, atrevidos, más amigos del placer que amigos de Dios. Y entonces muchos se valen de este texto para fundamentar esto que le llamamos el fin inminente del mundo. Para los autores del Nuevo Testamento, los últimos tiempos no son aquellos que vendrán dentro de millones de años, sino aquellos que estamos viviendo ahora, aquel que se ha iniciado con la Pascua de Jesús. Cuando parece anunciar el fin del cosmos, no se está refiriendo al fin del mundo, sino que está ayudándonos a entender el fin del mundo, es decir, ¿para qué existe este mundo? Apocalipsis no significa catástrofe. Estos textos que estamos leyendo son textos apocalípticos. No significa catástrofe. Apocalipsis significa revelación, sacar el velo, un desvelamiento. Esto significa Apocalipsis, dar a entender el sentido. Y en este sentido, justamente podemos decir que no se trata de una manifestación del fin del mundo, sino en el otro sentido del fin del mundo, hacia dónde va este mundo, cuál es el sentido de las cosas que suceden. Lucas escribe su evangelio hacia el año 85 después de Cristo, en los 50 años transcurridos desde la muerte de Jesús, han pasado muchos hechos un tanto tremendos. Ha habido guerras, ha habido revoluciones políticas, ha estado la caída de Jerusalén, el templo de Jerusalén fue destruido, los cristianos empiezan a vivir injusticias, persecuciones, y entonces el escritor del Evangelio de Lucas quiere responder a esta pregunta: ¿cómo explicar estos acontecimientos tan dramáticos? Por eso vamos entonces al pasaje de hoy. ¿Dónde está Jesús en el pasaje de hoy? ¿Dónde lo ubicamos geográficamente? Lo ubicamos, podríamos decir, observando el templo desde el Monte de los Olivos. Ahí está con sus discípulos, con algunos de sus discípulos, y entonces algunas personas, el que está observando esta majestuosidad del templo de Jerusalén, algunas personas se le acercan, lo invitan a Jesús a que admire esa belleza que tiene este templo de Jerusalén. Estas piedras cuadradas de mármol blanco, puestas perfectamente, ubicadas perfectamente por estos trabajadores de Herodes. Este templo de Jerusalén que fue mandado construir por Herodes, se inició en el año 19 a.C. El santuario que estaba en el centro del templo, que se construye por manos de 1000 sacerdotes en solamente un año y medio. Es una majestuosidad este templo, es una belleza incalculable. Por eso algunos rabinos decían: el que no ha visto el templo de Jerusalén no ha contemplado una de las bellezas, podríamos decir, de las maravillas del mundo. Ellos decían que las maravillas del mundo no eran 7, sino que eran 9. La octava y la novena maravilla era justamente esto: la octava maravilla, la majestuosidad del templo, la explanada del templo, y la novena maravilla, el santuario del templo. Este templo edificado en 8 años, una belleza incalculable. La respuesta de Jesús es sorprendente. De todo lo que ustedes ven, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué Jesús dice esto? Y frente a esta afirmación de Jesús, le preguntan: ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Y cuáles serán los signos para que podamos nosotros comprenderlo? Ciertamente Jesús no es un adivino. Jesús no puede especificar o decir la fecha. No la conoce, como no conoce el día y la hora del fin del mundo. Lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 24. Jesús no es un mago, no responde a eso. ¿Por qué Lucas introduce este episodio
¿Por qué ubica aquí este episodio? El escritor del Evangelio invita a los cristianos a no meterse con fábulas o a no fabular, diríamos, o a no reflexionar sobre cosas inútiles. Podríamos decir que el escritor invita a la comunidad cristiana a pensar en lo que realmente es importante, es interesante. ¿Y qué sería esto? ¿Qué hacer concretamente para colaborar en este advenimiento del mundo nuevo, del reino de Dios? Ciertamente se habla de un fin del mundo, pero se trata de un fin de este mundo en el sentido de este modelo de mundo. Jesús viene a inaugurar un mundo nuevo. Por eso estamos ya en los últimos tiempos, estamos ya en este fin del mundo. No se trata esto entonces de una descripción de una catástrofe que está por venir. No es eso el fin del mundo, es el fin de un cierto modelo de mundo que ha inaugurado la Pascua de Cristo. Y Jesús utiliza un lenguaje apocalíptico para esto. Recordemos, justo en el momento en que Jesús vive físicamente entre nosotros, que estuvo predicando en la tierra de Palestina, allí estaba, podríamos decir, muy en boga este lenguaje apocalíptico que ya se utilizaba mucho tiempo antes de la venida de Jesús y que luego siguió utilizándose. Este lenguaje apocalíptico que, si se entiende mal, ciertamente puede entenderse como un lenguaje que pretende luego meter miedo a los oyentes. Sin embargo, bien utilizado, este lenguaje utilizado por Jesús quiere ofrecer esperanza a sus discípulos. Y por eso el escritor del Evangelio quiere ofrecer esperanza a la comunidad. Es por eso que exhorta a los discípulos a no preocuparse. Va a decir Jesús, no tengan miedo. Y más adelante les va a decir, cuando comiencen a suceder estas cosas, pónganse derecho, levanten la cabeza, porque va a llegar la liberación. Es un mensaje positivo. Ciertamente no tenemos que confundir esta propuesta de mundo nuevo de Jesús con las nuevas ideologías, con aquello que está de moda. Jesús dice, no se dejen engañar. ¿Cuántas ideologías de moda que pretenden hacer una propuesta mesiánica? ¿Cuántas ideologías que, como toda ideología, es siempre una visión parcial de la realidad, que se meten en nuestra sociedad? Ciertamente, no todo aquello que está de moda significa el mundo nuevo que Jesús viene a inaugurar. ¿Cuál será la señal que el reino está por nacer y se va a instaurar en este mundo? ¿Cuál será la señal? La señal, ya sabemos, no son los triunfos, la aprobación de las personas. La señal va a ser la persecución. Esta persecución es como, podríamos decir, el tiempo de dolores de parto. Es un tiempo que se experimenta como negativo, sin embargo, gesta algo nuevo. Jesús va a decir entonces a sus discípulos que lo que promete no son aprobaciones humanas, sino que promete la prisión, la calumnia, la traición por parte de los familiares, de los amigos. Es el tiempo de los dolores de parto porque se está gestando un mundo nuevo. Ahora podríamos nosotros preguntarnos, ¿para qué soportar tantos sufrimientos? ¿Para qué hacer tantos sacrificios? Pareciera que todo esto es inútil porque al final los impíos parecen que siguen progresando. Jesús responde que eso no va a suceder. Jesús orienta, Dios orienta los proyectos incluso de los malvados para el bien de sus hijos, para que se siga trabajando en este proyecto de instauración del reino de Dios. Y Jesús va a decir, tengan presente que no deben preparar su defensa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tendrán que esperar los discípulos una intervención milagrosa de parte de Dios? Ciertamente que no. Jesús los pone en guardia del peligro de fiarse de los razonamientos humanos, de los cálculos mezquinos,
de los razonamientos que van para el lado de la venganza, de la crítica, de la calumnia, como tantas veces lo hacen los seres humanos. Jesús será entonces el único que defienda. Él podrá darnos una fuerza que nadie puede resistir, que es la fuerza de la verdad, la fuerza del amor, la fuerza del perdón. Y va a decir Jesús, ni un cabello se va a caer de su cabeza. Ciertamente no le promete a sus discípulos que los va a proteger de algunas desventuras y peligros que ellos tienen que vivir. Los cristianos perseguidos no deben esperar podríamos decir, una intervención milagrosa de Dios, una liberación inmediata. Más de una vez vemos que a veces los cristianos, por el solo hecho de ser cristianos, de ser discípulos de Jesús, pierden hasta buena reputación, hasta buen trabajo y hasta su propia vida por la causa del Evangelio. Aún así, no obstante la apariencia de lo contrario, el reino de Dios siempre seguirá creciendo. Aquellos que se han sacrificado por Cristo quizá no recojan el fruto de lo que han sembrado, pero deben cultivar la gloriosa certeza que los frutos serán abundantes. Hasta la próxima.